Hola chicos, Ciencias Naturales 25.13. Visto ya las rocas ígneas o plutónico y volcánicas y hecho un paréntesis para repasar la clasificación en el vídeo anterior, continuamos ahora con las rocas que llegábamos a las rocas exógenas, las que se habían formado fuera, que también se llaman exógenas o sedimentarias. Así tenemos rocas exógenas o sedimentarias. Empezamos. Dice, la destrucción de zonas superficiales de la corteza, montañas, con sus picos, la destrucción, es decir, cuando se ha ido barriendo por la erosión, por el agua, los arrastres, los ríos, etcétera, etcétera, puede ser mecánica y química. Es decir, fuerzas, así a lo bestia, como parece decir, o química, es decir, echarle un ácido. Podría ser. Y la pueden realizar distintos agentes. Por ejemplo, la mecánica, pues la puede realizar el viento, el agua, etc. Pero hay algo común a todos, y es que para que se formen nuevos agregados minerales o rocas, tiene que darse una sedimentación. Es decir, si tú has limado, has quitado trozos, y los tienes por aquí esparcidos, pero para que se formen otras rocas con todo eso que se ha arrancado, con el serrini, vamos a llamarlo, con las virutas, con los trocitos que hubieras arrancado, tiene que haber un sitio donde se depositen, donde se sienten, se asienten, se sedimenten. Y eso es la fuerza de la gravedad, las que va arrastrando las partículas hacia las zonas más bajas. Sigo. Y forman entonces lo que se llamarían las rocas sedimentarias. La formación de estas rocas está condicionada en último término por la fuerza de la gravedad, por lo que siempre que existan diferencias de nivel de arriba a abajo, de lo alto a lo bajo, existirá una posibilidad de que sean arrastradas hacia las de nivel en la litosfera, hacia las de más bajo nivel de la corteza terrestre, de la litosfera, que son precisamente las cuencas oceánicas, que son las zonas más propicias para la formación de sedimentos, aunque no las únicas, pero son las más comunes. De que todo lo que se ha arrancado de la corteza terrestre vaya a parar, a la larga o a la corta, al mar, y mira, buen ejemplo lo tenemos ahora. De toda la porquería que arrojamos, papeles, periódicos, plásticos, sobre todo plásticos, que están poniendo mucho énfasis en ello. ¿Dónde va a parar todo? Al mar. Va a parar todo al mar. Por distintos medios, pero va al mar. La sedimentación depende de algunos factores como forma y duración del transporte, es decir, de qué manera se ha hecho el transporte, desde donde fue arrancado hasta el sedimento, este camino, forma y duración, es decir, cuánto tiempo tardó esta partícula arrancada en llegar a la cuenca marina, y condiciones ambientales, es decir, ¿qué condiciones ambientales había en este momento? Ejemplo, ¿qué temperatura había? ¿Qué grado de acidez, que es lo que llaman el pH, ácido o básico, etcétera? Los materiales sedimentarios, que han llegado aquí a sedimentarse, están sueltos. Es decir, aquí llega un trocito de roca y se pone al lado del otro que ya estaba. Están sueltos. Y llega un granito de arena y se pone al lado de ellos, pero sigue estando sueltos. ¿Entiendes? Y llega partículas de arcilla y se ponen al lado, pero sigue estando sueltas. Quedan dejando entre ellos pues espacios vacíos o poros. Es decir, entre las partículas sedimentadas
al principio, hay espacios vacíos que se llaman poros. Al cubrirse por nuevas capas de sedimento, al cubrirse por otras capas de sedimento, se originan transformaciones en los minerales, o sea que estos, a medida que van cayendo más depósitos encima, dice que sufren transformaciones. Por un lado, cambian las condiciones del medio. Aquí había una presión, solo la presión marina del agua, y ahora además de la del agua está también la de las otras tierras que han ido cayendo. Luego ha habido un aumento considerable de presión. Así se reduce, bueno, y también aquí no estaban en ambiente salado y aquí están en ambiente salado, con las sales que lleva disuelto el mar. O sea que también cambia la acidez. Y dice, así se reduce, claro, si todo esto se va apretando, los poros que hacen, pues hijo, el hueco. Cuando tú estás llenando, por ejemplo, un tarro, y lo llenas de aceitunas, por ejemplo, de olivas, estás pasando de un barril al tarro y dices, voy a hacer un tarro, y has echado las olivas, y se te han quedado aquí, y dices, ya no eches más que no caben, y vas tú y dices, espera, coges el tarro, le das unos golpecitos por abajo, y los huecos que habían entre las olivas se acomodan, y hace que esos huecos sean menores, con lo cual el nivel de las olivas ha vuelto a bajar aquí, y tú dices, ¿ves? Caben unas pocas más. Bueno, pues ese mismo efecto de presión, que yo la he hecho al revés, provocando una fuerza de reacción, yo he dado hacia arriba para que las olivas tirasen hacia abajo, ¿me entiendes? Ese mismo efecto de reducir los espacios libres es el que se da cuando van cayendo encima, comprimido. Si tú coges algo que tenga aire, por ejemplo, y cuerpos sólidos, y tú luego lo estrujas, ¿qué es lo que sale? El aire, si le das salida, pero lo primero que sale, el aire. Es decir, los poros que estaban llenos de aire son los que primero se estrangulan, se reducen y sale el aire. Bien, pues con este fenómeno, dice, al cubrirse por nuevas capas de sedimento se origina transformación debido a que cambian tal. Así se reduce el volumen de los poros, dándose una compactación. Ahora está todo más compactado, es más compacto. Dionisio, ya han venido los camiones, han echado la tierra, ha pasado ya la pala, la niveladora, que lo ha dejado lisito, ahora le toca a usted. ¿Qué hago? Por lo que hace usted, coger la apisonadora y pasar por encima. Ah, vale, bien. Coge la apisonadora, se mete por donde está la tierra lisada y empieza la apisonadora a rodar y al mismo tiempo va vibrando. Bom, 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 bom. ¿Qué hace la tierra? La tierra va bajando de nivel, pero se va compactando. O sea, esto para hacer una carretera, para hacer unos cimientos y para hacer todo. Hay que compactar. Han venido a meter el agua o la luz o esto y han hecho una zanja. Han puesto la tierra a los lados. Cuando ya están metidos los tubos, empiezan a rellenar la zanja. Y, oiga, que ya está llena la zanja. ¿Pero cómo va a estar llena si queda aquí la mitad de la tierra? Hombre, será lo que ocupan los tubos. Que va, si los tubos tenían muy poco grosor. Ah, ya sé. Es que claro, cuando nosotros picamos la tierra para hacer la zanja estaba compactada. Y cuando la hemos sacado a pico y pala o con una retro, con esa uña que va sacándola, se ha descompactado, la tierra se ha ahuecado y abulta más. Entonces lo que hay que hacer ahora, cuando la zanja ya está a medio rellenar, la zanja, por aquí pasaban los tubos, a medio rellenar, usted deje aquí un montoncito. Todavía queda esto por meter. Entonces este montoncito lo coge usted y con una máquina compresora de tembleque,
que suele ser manual, hace así, pum, 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 y es como un martillo aquí de bastante superficie que va apretando las partículas hasta dejarlas tan compactas como estaban al principio. Al final, seguramente no cabrá nunca toda la Tierra porque es muy difícil lograr el mismo grado de compactación que había antes de cavar la zanja. Pero ya no sobrarán 2 montones, sino que sobrará solo un poquito que coge y se retira. Y aquí han dejado un desnivel, y bien comprimido para poner aquí el cemento o el asfalto que es el que había antes. Problema de compactaciones, pero que son fenómenos que sufren aquí en el fenómeno, en el episodio de la sedimentación. Se reduce el volumen de los poros dándose una compactación. Y más tarde, por la acción de sustancias químicas, por la acción de sustancias químicas, aquí en el fondo del mar. ¿De sustancias químicas con quién? Pues mira, precisamente con este, con el CO3Ca, que es el carbonato cálcico, y también disoluciones de sílice, de SI2. Este es mucho más soluble que este, pero este también es soluble en parte. Estos se van añadiendo en las disoluciones de agua que van llegando, por la atmósfera. Esto recuerda que era el dióxido de carbono de la atmósfera más el calcio de la calcita, del carbonato cálcico, que lo arrastraba y lo llevaba aquí. Y claro, que lleva carbonato cálcico, es decir, piedra disuelta en el agua, que se va a juntar con los minerales sedimentarios que han sido arrastrados a lo mejor de rocas silíceas, de rocas granitas o de roca de lo que sea, incluso con animales que han ido cayendo aquí y árboles, pero siempre va a estar presente las sales químicas. Pues bien, se van uniéndose. Todo esto, más la presión, hace que vayan uniéndose fuertemente esas partículas por la presión, lográndose el fenómeno que se llama cementación. Cementación. Este es el fenómeno que en el vídeo anterior les explicaba que aquel señor que estaba construyendo la baldosa antigua había echado cemento todavía sin fraguar extendido con arena y que luego lo compactaba y por último quedaban todas las partículas cementadas, fuertes, sujetas, sin poro. O sea, se daba un fenómeno de cementación que, pasado mucho tiempo, cuando salen al exterior, este proceso de cementación ha logrado que eso sea una auténtica roca, dura, difícil de partir. Y todo sin haber cambiado de estado. Era sólido, sí, sólido detrítico, detritus, pero sin haber cambiado de sólido a sólido, se ha compactado y se ha logrado ese fenómeno que llamamos de la cementación, por efecto de la presión y también de componentes o de acciones químicas. El proceso por el que los materiales sueltos o detríticos, que detritus solo significa sobrante, residuo, detritus, desechos, se transforman en rocas compactas, duras, hemos dicho, por la presión, la temperatura que se ha metido o el tiempo, se llama todo ello, este fenómeno por el que los detritus, los trocitos, pasan otra vez a ser rocas, es lo que se llama la diagénesis. Es decir, una génesis, una hechura, una fabricación a las claras, a la luz, sin haber tenido que ir a las grandes profundidades plutónicas ni volcánicas. Una diagénesis. Podemos hacer una primera clasificación de las rocas sedimentarias. Una primera clasificación de las rocas sedimentarias. En rocas de origen mecánico
rocas de depósito físico-químico y rocas de origen orgánico. Es decir, por su origen, que eran rotas por fuerzas mecánicas o de origen mecánico. Otras que se depositan ya sea por fenómenos físicos, o químicos, y por último, si han intervenido los elementos vivos, de origen mecánico, de depósito físico o químico y orgánicos. Empezamos por las primeras, que se llaman de origen mecánico. Estas dos las saco de aquí, que dejen sitio a las de origen mecánico para podernos explayar y poder explicarlas bien a ellas solitas en primer lugar y aparte. Así que os bajo aquí y pongo las de origen mecánico. Y aquí estarían las de depósito y las orgánicas. También se llaman de origen mecánico o, como se hace con detritus, detriticas. Dice, formada fundamentalmente por acumulación de fragmentos de rocas preexistentes, rocas que ya existían, que no han sufrido prácticamente una alteración química. Es decir, aquí había una roca grande de cuarzo y el viento o el agua helada rompió el hueco que había, la ha troceado y otro trozo también de cuarzo ha llegado hasta el asentamiento del sinclinal. Era cuarzo, sigue siendo cuarzo, de distinto tamaño. Era arcilla, sigue siendo arcilla. Es decir, no ha habido una alteración química. Se clasifican según el grano de los fragmentos que las forman. Vaya. O sea que a estas, al mecánico, las van a clasificar por trozos grandes o pequeños. Es decir, por el tamaño, principio clasificador. Tamaño del grano que llegan ahí. Si llegan en grandes tamaños o en pequeños tamaños. Estos fragmentos pueden estar sueltos o cementados. En este caso, el cemento suele ser químico. Es decir, los granos pueden estar sueltos o cementados, unidos ya de dos en dos. O sea, dentro del mismo grano, tú coges uno de los granos que va a llegar ahí y tú dices, no, este es un grano simple, aquí solo hay cuarzo. No, oiga, mire, era un trozo de granito y llega un trozo de cuarzo con un trozo de feldespato. Ah, y la mica, pues la mica se habrá perdido por el camino. ¿Y qué tipo de unión hay? No, esta unión, ya sabe usted que puede echar magmáticamente allá abajo por presión, pero no lleva un pegamento, no lleva una cementación. Pero lo normal es que cuando llega un granito compuesto de dos, lleve parte de cementación, es decir, que haya otro cuerpo que haga de pegamento entre los dos. Si están sueltos, puede que los fragmentos se acumulen donde se disgregan. Es decir, en el mismo lugar donde se disgregaban, se disgregan aquí, oye, pues han caído y están aquí, al lado. O sea, esto ha sido arrancado de aquí, pero mira, todo lo que se ha arrancado de aquí, míralo, aquí lo ves. Están al lado y se han sedimentado ahí. Con lo que serán de tamaños diferentes y de bordes angulosos y cortantes. Ejemplo, de una roca que había aquí que se ha desmoronado por efectos de meteorología, etcétera, etcétera, han ido cayendo piedras que están aquí. No había bastante inclinación y siguen aquí todas las piedras. Mira, aquí están todas. Estos suelen ser los canchales o pedrizas.
canchales o pedrizas. En las laderas de las montañas, pues hay árboles, tal, visto así de frente. Aquí tenemos árboles, hay la cumbre de la montaña, árboles, vegetación. Y aquí de repente, debajo de una roca que se ve muy bien, hay como un abanico que es todo piedra. Todo piedra. Y a simple vista se ve que aquí hay piedras de tamaño pequeño, piedras de tamaño mediano y por último las piedras más gordas, que al rodar han llegado más abajo. Esto sería un canchal por disgregación o erosión de la roca que está superiormente. A mí me ha pasado muchas veces cuando he querido ascender al monte que meterme entre la vegetación me suponía arañazos, zarzas, reptando. Digo, oye, ¿sabes qué? Me meto por el canchal. Con cuidado para que ninguna piedra se ruede y me pegue en el pie o me aplaste. Iré con cuidado y subiré por el canchal. Al principio saltando de roca en roca grande, luego rocas menores, hasta llegar a otras rocas más pequeñas. Y cuando íbamos a por piedra al monte, para asfaltar o para construir o para lo que fuera, pues íbamos a los canchales, y mediante caminos o accesos, pues o hacíamos tirar las piedras medianas, que eran las que queríamos, según el tamaño que necesitaras, pues las íbamos haciendo rodar hacia los sitios donde luego ya el camión o el tractor podíamos cargarlas y llevarlas. O sea que esto puede ser perfectamente como una cantera natural, como un sitio donde la gente iba a por piedras. ¿Dónde? Al canchal. Canchal o pedriza. Un sitio donde la erosión ha hecho su efecto, pero los detritus, los trozos, se han quedado ahí. No han sido capaces de trasladarlos. ¿Por qué? Porque eran muy pesados. Puede que sean transportados por ríos. Es decir, habrá otros más pequeñitos que caerán al río y en un día de tormenta o de que el río arrastra todo lo que pille, esas piedras han sido arrastradas por los ríos. Con lo que si este proceso se da durante mucho tiempo, muchos años y todo esto, pues todos los picos que tenían las piedras medianas de los canchales o que fueron arrastradas, todos los picos que tenían, lo pongo ahora en aumentativo, en un golpe con una, clic, este pico se fue. En otro golpe con otra se fue este pico. En otro golpe se fue este pico. En otro se fue este pico. Se fue este pico. Y entonces la piedra acaba sin picos. ¿Ves? ¿Qué acaba? Redondeada. Y con el tiempo, este saliente que todavía sale más, porque aquí hay una pequeña concavidad, sufre un desgaste esto, y acaban pues formando piedras ovoides, esféricas no tanto, pero sí tipo huevo, y de distintos tamaños, que esas son las gravas que nos van a hablar ahora. Pueden que sean transportados por ríos, con lo que se redondea la humedad. Así se forman, ya hemos hablado de los canchales que se depositan, vamos a poner esta expresión latina, pero que es muy fácil, in situ, en el sitio, es decir, prácticamente, se cayó la roca de ahí y mírala, pero está aquí, in situ. Otro, los que han sido transportados por ríos, por corrientes de agua que han ido perdiendo los picos, y esos ya son los cantos rodados, que también los hemos visto en el efecto de las olas del mar, y a veces con fenómenos maravillosos y sorprendentes. Alguna costa que tiene un tipo de movimientos en el mar, la ola allí hace determinadas corrientes que las olas, las rocas, golpeándose, que caen del acantilado, han ido adoptando formas también ovoides, pero de huevos gigantes, es decir, unas piedras así, pero huevos. Y todo allí precioso. Ver aquello y dices, pero ¿cómo es posible? Pues sí, se redondea.
Bueno, los cantos rodados, que suelen ser los de mayor tamaño, que son los que cogíamos en las calles para asfaltarlas antiguamente. Unas piedras de este tamaño, todo cantos de río, cantos rodados, se iba poniendo una al lado de otra, lo rellenábamos con piedras, con tierra, se compactaban un poquito y tenías una calle empedrada, pero no de adoquín, que suelen ser porciones ya poliédricas, sino rodadas. Yo cuando era crío, mi pueblo estaba todo empedrado así, con cantos rodados. Y en el interior de las casas, cuando no había cemento y todo eso, también. ¿eh? Entrabas en el zaguán, es decir, en la parte de la entrada de la casa, y veías cantos puestos así, todos unos juntos y apretados. Hoy se sigue haciendo, pero entonces ya se cogen con cemento. Y hay ciudades típicas o pueblos típicos que no han querido alterar, digamos, la imagen de antigua y se han vuelto a coger, pero ya utilizan otro tipo de aglomerante, no la tierra. Porque con la tierra, ¿qué pasaba? Pues que pasaba que cuando llovía la tierra se reblandecía mucho, pasaba un carro cargado con las llantas de hierro que eran entonces, que no eran de caucho, te movía una piedra, esta piedra movía a la otra, esta a la otra, acababan saltando las piedras hacia los lados, que nosotros dábamos buena cuenta de ello para tirarlas, y aparecía el bache. En fin, esa era la primera. Bueno, luego están los de menor tamaño, que son las gravas. Vamos a ir poniendo aquí, o sea, mayor tamaño, canto rodado. El de menor tamaño, pero todavía gravas. Las gravas que se llevan para hacer cemento armado y todo esto, pues hay piedras desde este tamaño hasta piedras así, es decir, yo diría entre 4 centímetros, 5 centímetros y 1 centímetro. Y luego también envueltas un poquito también con arena. Esas serían las gravas. Luego hay otras que normalmente el río ha podido separarlas ya por decantación, según la curva que pega, pues te deposita primero las piedras más grandes, luego esta. Y tú cuando vas al río dices, no, esas son demasiado grandes, vete aquí que son más pequeñitas. Y entonces no vas a las gravas, sino que vas a las gravillas, que son muy útiles pues para el suelo de un patio, de un patio que es de tierra, pero para que no te embarres cuando llueve, pues echa gravilla encima, que puede ser natural, es decir, decantada y separada por la naturaleza, o puede ser artificial si en la cantera donde las producen, pues se las han tenido que partir por medios mecánicos, las meten en una especie de molino, y las piedras que metes así, o más grandes, tú has puesto, digamos, la medida para que te salgan todas piedrecitas como mucho de este tamaño. ¿Me entiendes? Hay otras que se hacen también así, que son las que se echan en las vías de trenes, lo que se llama el balastro, que esas ya son piedras más gordas. Y además todas con ángulos, para que resbalen poco unas con otras y que cuando pase el tren no se despatarren y se marchen todas. ¿Me entiendes? Para que formen un suelo duro, pero no tan rígido. Porque para las vías del tren tampoco serían buenos un suelo súper rígido que hiciera que el peso fuera quebrando la base que te hubieras puesto, por ejemplo, si hubieras puesto hormigón. El paso del tren iría quebrando poco a poco y deshaciendo. Entonces con el balastro. El balastro, que claro, cada cierto tiempo hay que meterle unas máquinas que van apretándolo por dentro, removiéndole y reponiendo el balastro, metiéndolo así por debajo, dependiendo del grado de hundimiento de la vía. Esto ya es el mantenimiento de vías. Supongo que será problemas muy difíciles. En fin, nosotros vamos a lo siguiente. Lo siguiente ya después de las gravillas, pues que vienen las arenas. Oye, vete al río, pero no me traigas grava. No, solo arena, Solo arena porque ya la quiero mezclar directamente con el cemento. Y entre el cemento y la arena y agua ya tengo la pasta para rebozar, para unir los ladrillos, para hacer el tabique, para lo que sea. Incluso para echar, pues, el suelo. Y por último, otros más finos. Después de la arena,
y en el río mismo, en la misma curva donde se han ido depositando todos por escala, encontraría los últimos que dices, y esto no parece arena, esto parece limo, arcilla, sí, arcilloso, es decir que, mira, si hasta mancha las manos, ¿eh? La arena no se pega, esto sí que se pega, ¿eh? Pues eso serían los limos o arcillas. Limos o arcillas. Es decir, fíjate cómo de la erosión luego se han ido ordenando y salen en todos los tamaños. Canto rodado, gravas, gravillas, arenas y arcillas, como polvo. Como polvo. ¿Eh? Más. De tamaños decrecientes. Las arcillas, ¿de dónde vienen estos últimos? Las arcillas, que manchan, que colorean, ¿eh? Provienen de la disgregación y descomposición del granito, ¿eh? Suelen ser de color variable, generalmente rojo. Retienen la humedad, es decir, estas arcillas, ¿eh?, que se depositan tipo limo, retienen mucho la humedad y son plásticas, es decir, que podríamos hacer distintas figuras con ellas. Y luego, si las metiéramos en un horno, lograríamos incluso que fraguaran, que cristalizaran, dependiendo de muchas cosas, claro. Cuando los elementos sueltos se unen, es decir, qué sé yo, cojamos gravas y gravillas que han quedado aquí sedimentadas, ¿eh? Y las gravas y las gravillas, ¿eh?, se unen por una sustancia cementante, es decir, una sustancia que posee la característica de pegamento, de que con la presión atrapa a las otras y se pega a ellas. Sus fuerzas de adhesión, de unión a las partículas o a las moléculas extrañas a él, es grande. Y de ahí produce la cementación. Dice, y se originan las rocas cementadas. Las rocas cementadas. Es decir, ahí en el interior se han cementado gravillas con gravas mediante un aglomerante y se han quedado cementadas. Cuando esto salga por fuerzas orogénicas o pirogénicas, al exterior, encontraremos un trozo así, roto, pero que observamos, oye, que aquí están las gravas, mira, ahí dentro, y las gravillas más pequeñas, y entre unas y otras está la sustancia cementante. ¿Esto qué es? Esto es un conglomerado. Esto es un conglomerado. Y entonces, es decir, una mezcla de piedras todas unidas por una sustancia cementante. Ahora, esos conglomerados tienen una división lógica hasta cierto punto. Resulta que en unos conglomerados se ve que los trozos que están dentro de la masa grande, pues, oye, que no son trozos redondeados, que son trozos picudos, partidos de distintos tamaños, pero con ángulos. Estos, los conglomerados que tienen los trozos con ángulos vivos, que tú los ves, sí, mira, se llaman brechas. Vamos a otros conglomerados, donde se ve, al revés, se ve que todas las piedras que están cementadas aquí, unidas unas con otras, son redondeadas. Eso lo llaman pudingas, que debe recordar a ese famoso alimento, el pudín, que se hace a base de moliendas, ¿no? O de trituraciones, las pudingas. Y por último, otras
otras piedras también de conglomerados, pero donde todas son de tamaño pequeñito. De tamaño pequeñito. Que cogida una por una, la despegas de sus compañeras y es pues un grano de sílice, un grano de esto, un grano del otro. Juntas forman un conglomerado, pero todas son muy pequeñas. Por este tamaño pequeño nos recuerda el tamaño de la arena, entonces las han llamado areniscas. Pero son piedras duras y cuesta romperlas y parten. Estas areniscas son las que suele coger la gente. ¿Para qué? Como son ásperas, pues para afilar, para amolar, es decir, como muelas, como molas. Molas. Amolar es desgastar. Aunque para mi tía, amolar era fastidiar una cosa. No amueles, decían. No fastidies. Y en vez de decir no fastidies, decían no amueles. Y si eras un trasto que siempre iba rompiendo cosas y tenías fama de romper cosas, como uno que no está muy lejos, pues entonces te podían llamar ¡pero qué amolador! Es decir, este por donde pasa lo muele todo, lo amola. Amolador. Esas serían las areniscas. Dice, nos da otro repasillo de estos conglomerados. Los conglomerados se forman por cementación de cantos rodados, gravas y gravillas, que dan las pudingas. Si tienen los cantos redondeados se llaman pudingas y si tienen los cantos angulosos se llaman brechas. Las areniscas son arenas consolidadas también con cemento, la sustancia cementante, que puede ser silíceo, es decir, que las areniscas sean de tipo silíceo, y entonces pues serían la piedra, o sea, si es de sílice, nos pone varios ejemplos, dice, la piedra de amolar, piedra de amolar, o de afilar, piedra de amolar o de afilar. Si es no de silicio, sino de ferruginoso, es decir, también como un conglomerado muy áspero, pero que se ve en tonalidades todo rojo, entonces ese es el famoso asperón, que es una piedra de tipo rojo, el asperón. Yo las he visto en ruedas de amolar, ruedas de amolar a las que se les pone un eje, del eje se les pone una pieza así de esta forma y que va a parar mediante una rótula a una pequeña tabla plataforma donde pones el pie y tú dando así clan, clan, logras que la piedra vaya dando vueltas, clean, clean, clean. Y esta piedra normalmente la meten en una caja de madera bien tapada las puntas con agua, para que la piedra vaya, a medida que da vueltas, se va mojando. Tú pones aquí el cuchillo y lo va afilando. Y salen chispas. Esperón. Luego está, si es de cal, es decir, de piedra calcárea, hay una que se llama también, que sirve para molar, y la llaman la molasa. Piedra de afilar, de arenisca, pero calcárea. Y de arcilla, incluso también de arcilla, que serán seguramente las de grano más pequeño, o sea, algunas areniscas de grano chiquitísimo, de tipo arcilloso, pero que han quedado tan duras y tan compactadas que prácticamente sería pues como la versión de ladrillo. Lo que pasa es que el ladrillo ya la cocción le dio otra textura de distribución de las partículas, no iba a decir cristalina, pero sí cristaloide, por eso tiene esa quebración, el ladrillo cocido. Pero bueno, tú si te encuentras en el campo algo lo más parecido al ladrillo, pero natural, hecho por la naturaleza, estarías con una arenisca de arcilla, que la llaman arcosa.
Yo conocía, bueno, la piedra de Amolarsi, el asperón también, la molasa con este nombre no la conocía y la arcosa tampoco. Pero bueno, no te acostarás sin saber una cosa más. Algunas de estas rocas se usan en la construcción para obtener el hormigón. ¿eh? Necesitan gravas, gravillas y a veces incluso para los cimientos y todo eso usan piedras grandes, tipo cantos rodados y más. Piedras sacadas de las canchales y de las pedrizas. Echan el camión viene con el hormigón, tú tienes preparado ya el cajón o el encofrado y dices, no, 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 oye, sí, esta, pero a ver, que yo tengo mucha piedra y la piedra esta me vale mucho más barata que el hormigón, que vale caro. Entonces en el hormigón, cuando está líquido, se arrojan piedras y luego otras más pequeñas porque la dureza de la piedra al quedar cogida con el hormigón también proporciona una sustentación impresionante. Lo que sí hacen, y lo habrás visto, es que para que no queden poros de aire dentro del hormigón, de venir en la hormigonera dando vueltas, hubiera poros de aire, o para que no queden intersticios sin llenarse y que luego aparezcan cuando quiten la tabla, mira, este hueco no ha sido rellenado, lo que llaman las coqueras, de cocos, como si lo hubiera comido un gusanito. Para que no quede eso, meten una especie de vástago así, que es un vibrador. Es un cuerpo parecido a un bate, pero no en tronco cónico, sino en recto, pillado a una manguera, que es el que mediante seguramente una conexión, una transmisión, no creo que mecánica de cable, más bien me apunto por lo de aceite. Y entonces se mete ese vibrador y lo vas metiendo así en el hormigón, lo hace vibrar y todas las partículas de aire o burbujitas y todo eso, pues se rellenan automáticamente con la vibración. En fin, estos han sido las rocas de origen mecánico o detríticas. Y hemos hablado de cosas pues, muy caseras. Cosas muy caseras. Yo en mi casa, cuando voy por el monte o por los lechos de los ríos, que me gustan, lechos que están secos ya porque son torrenciales, solo se llenan cuando llueve, o es intermitente, es decir, el agua se va filtrando y aparece y vuelve a reaparecer. Y hay piedras preciosas, me encanta ver esas piedras. Una piedra amarilla de limonita, otra de pedernal blanco, otra de no sé qué, otra. Incluso encuentras piedras que dicen, pero si esto era un trozo de ladrillo, sí, un trozo de ladrillo que cayó hace mucho tiempo, pero al desgaste y al rodamiento con todas las demás se ha convertido pues como una piedra auténticamente con la misma forma, pero de ladrillo. Esto también te lo hace al mar, a veces con los cristales, que junto a las arenas te encuentras un trocito y dices, ¿qué es esto? Dices, es de una botella, hombre, ¿cómo que de una botella? Sí, alguien rompió la botella, con muy mal gusto la tiró al mar y el mar ha ido cogiendo los cristalitos y los ha ido quitando todos los ángulos y los ha convertido en piedrecitas muy monas que sirven para decorar. En fin, pues digo que tengo en casa, cuando he encontrado alguna piedra especial que yo veo que tiene una especie de superficie para amolar, la he cogido, no de mucho tamaño, y la llevo a la casa y la tengo allí encima de la ventana del fregadero, esto porque para los cuchillos, para los cuchillos, una manera de afilarlos, que también los puedes comprar luego hechos, que te los venden en las ferreterías, una especie de aglomerado de piedra así de esta forma, que es la típica piedra de afilar, entonces tú ahí le vas dando corte. Afilar también hay que saber. No solo basta pasar el cuchillo por encima de la piedra, ¿no? Hay que saber cómo lo pasas, en qué dirección, con qué fuerza, con agua, con menos agua, etc. Afilar es todo un arte, como casi todas las cosas. Tienen sus secretos. Y ahí estaban los profesionales, los artesanos. Hasta luego, chicos. Te espero en el siguiente vídeo. Hasta ahora.